Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar la parte última del sistema esquelético. Vamos a estudiar meramente pues todo lo que nos hace falta en relación a lo que es miembros inferiores y vamos a iniciar con, miembros superiores y vamos a terminar con los inferiores. Vamos a hablar meramente de lo que es la composición de miembros superiores, hablando del antebrazo, compuesto por el radio y el cúbito, en la cual nosotros estudiamos siempre estos huesos. El radio lo estudiamos por extremos, es decir, el extremo proximal, el extremo diaficiario y el extremo distal. En la parte proximal nosotros encontramos la cabeza del radio, la cual se articula o se une con los cóndilos humerales. Prácticamente pues esto a nosotros nos viene conformando parte de la articulación del codo. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en consideración cuando yo a veces les pregunto cuáles son los huesos que conforman la articulación del codo. Entonces ahí va el radio, el cúbito y el húmero. En la parte diaficiaria encontramos nosotros la famosa tuberosidad bicipital o la corredera bicipital, donde se insertan los tendones flexores de este hueso. En el extremo distal encontramos, acuérdense que el distal es la porción final de este mismo. Aquí encontramos la apófisis estiloide, que es un poco pequeña, pero es menos voluminosa en relación a la del otro hueso, que es el cúbito. Entonces, ahí les puse de todas maneras una imagen para que logremos observar cómo son los dos extremos distales. En el cúbito, recuerden también que estudiamos siempre los huesos en la parte proximal, el cuerpo y la parte distal. Entonces, en el extremo proximal encontramos la apófisis del olecrano, que es prácticamente correspondiente al codo, y encontramos la apófisis coronoide en este sitio. En la diáfisis encontramos que es ligeramente más curvo, es un poco más ancho en la parte superior o en la parte de arriba. En el extremo distal es pequeño y encontramos la apófisis estiloides, que también es algo es menos voluminosa. Entonces aquí nosotros estudiamos los dos huesos, lo que es meramente pues el radio, que es este que ustedes observan acá, y el cúbito. Ambos huesos, muchachos, son huesos largos que pertenecen a nuestro antebrazo, pero son delgados, son prácticamente correspondientes a esta parte ósea, a la parte que nos permite a nosotros la conexión entre las manos y los brazos. Entonces, observemos que en esta parte nosotros encontramos, en el caso del cúbito, también conocido como ulna, ese es el otro nombre, ulna o cúbito. En la parte proximal observamos el olecrano, que es toda esta porción de acá que conforma el codo. Encontramos la diáfisis ligeramente curva, que es lo que les estaba describiendo en esta parte, ligeramente curva, es un poco más ancha en la parte superior en relación a la inferior, y en la parte proximal o en el último segmento de este hueso encontramos meramente la apófisis estiloide, que es pequeña y es delgada, pero no más pequeña que la del radio. En el radio, ¿qué es lo que nosotros logramos encontrar? Encontramos la cabecita o la cabeza del radio, el cuello, esto en la parte proximal. En la parte diaficiaria encontramos la corredera o la tuberosidad bicipital. Y en la parte distal encontramos que es un poco más delgada que la parte superior, pero es un poco más voluminosa que la del cúbito. Entonces, aquí tienen ustedes la articulación del codo, que generalmente yo pregunto nada más los huesos de que conforman el codo, que prácticamente logramos encontrar acá la convergencia entre estos tres huesos. Encontramos el radio, que es este que logramos observar acá, encontramos el cúbito y encontramos el húmero. Entonces, ahí tienen ustedes los tres huesos que conforman el codo, son el húmero, el cúbito y
el radio. En esta parte es lo mismo, nada más que aquí lo estamos viendo de la parte de atrás y aquí de la parte de adelante. Cuando nosotros flexionamos el antebrazo, logramos obtener o encontrar una protuberancia en el codo. Entonces, esa protuberancia, eso que sale, que nos podemos nosotros tocar, es meramente el olecranon, que claramente cuando nosotros estiramos el brazo, se observa de esta manera, no se siente. Nosotros ahí sentimos la parte rugosa de la piel en ese sitio, pero nuestro olecranon está escondido en esta fosa que se llama fosa olecraniana. Entonces, para que ustedes pues ahí vayan revisando, vayan viendo esa similitud. Tenemos acá la mano. La mano nosotros la estudiamos por segmento, muchachos. Estudiamos, esto siempre yo lo pregunto, cuáles son los segmentos de la mano, y pues prácticamente son estos 5 que están acá. Los carpos o carpianos correspondiente a los pintaron de tono morado, pero realmente la mano es de un solo color uniforme. El tejido óseo es de un solo tono, no es de colores como está pintado acá, simplemente son pintados de estos tonos de manera didáctica. Entonces, en este caso, los que están en tono lila son carpianos o carpos. Esa es la primera porción de la mano. La segunda porción es la amarilla, conocida como metacarpos, que son estos que están acá. Metacarpos o metacarpianos, que son prácticamente enumerados en número romano del 1 hasta el 5, iniciando o tomando de referencia, el dedo grueso, o el primer dedo, el primer ortejo, ese es el término utilizado en anatomía, ortejo, para hacer referencia al número 1, el dedo gordo, y dejando el dedo pequeño o el meñique como el quinto. Entonces, esa es la numeración normal que nosotros estudiamos de la mano. El otro segmento, muchachos, son las falanges. Ustedes me pueden dejar cuáles son los segmentos de la mano. Los carpos, metacarpos y falanges. El que me quiera poner carpos, metacarpos, falanges, proximales, mediales y distales también está bueno. Por eso les digo, a veces nosotros lo dividimos en 5 o en 3 segmentos. Entonces, en el caso de las falanges, que es correspondiente con nuestros dedos, todos nuestros dedos tienen 3 falanges, excepto el dedo grueso o el dedo gordo o primer ortejo. De ahí ustedes pueden observar, tenemos en cada uno de ellos 3 falanges, excepto en el primer ortejo. El primer ortejo solamente tiene falange proximal y falange distal. El ortejo 2 hasta el quinto tiene falange proximal, falanges mediales y falanges distales, que son correspondientes con las líneas que tenemos en nuestros dedos. Ahí nosotros podemos observar los límites de cada falange. Entonces, aquí les puse, la mano está conformada por los siguientes, los carpianos, los metacarpianos, los falanges o las falanges, que son proximales, medias y distales, excepto para el primer ortejo. En el caso de los carpianos o carpos, está compuesto por una cadena de 8 huesos, así como los pueden observar acá en esta numeración del 1, estos sí se numeran normales, no en romano, del 1 hasta el 8. Entonces tenemos doble composición, primera fila y segunda fila de cadena de huesecillos que son sumamente delgados y fáciles de fracturar. Tenemos el número 1, el trapecio, el número 2, el trapezoide, este que es el más grande, se llama grande. El número 4, el ganchoso. Número 5, pisiforme. Número 6, piramidal. Número 7, semilunar. Y el número 8, el escafoides. Generalmente, muchachos, esto pues yo no lo pregunto, pero quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos esta doble fila de cadenas de huesecillos delgados de la mano, correspondientes a los carpos o carpianos. Aquí vamos a estudiar en esta parte, nada más para que ustedes lo sepan, como les digo, cuál es la composición de los carpos. De hecho, esta es la parte más proximal de la mano, compuesta por 8 huesos que son articulados en 2 filas. Como les decía, la fila posterior
y la fila anterior. Esto significa P de posterior, A de anterior. Entonces, en la fila posterior tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la fila anterior tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Para que ustedes los conozcan, ahí están en orden, aquí los tienen también, para que los visualicen, pero no lo pregunto. Estos sí, los metacarpos, que prácticamente pues corresponden a los nudillos de los dedos, cuando nosotros empuñamos la mano, las protuberancias correspondientes a los nudillos son estas partes de acá, que corresponde si nosotros empuñamos la mano, cerramos los dedos, y al cerrar los dedos quedan estas protuberancias verdes conocidas como los metacarpos. Son la parte media de la mano, lo podemos observar en esta pequeña imagen, compuesto por 5 huesos enumerados en romano, desde el primer ortejo hasta el quinto. La base proximal es la base, que es esta parte de acá, es la primera porción. Es la base en la que se articula directamente con el carpo. Aquí tenemos proximal y aquí tenemos distal. Proximal, distal, de cada uno de estos huesecillos. La parte distal es la cabeza, que es esta parte que logramos observar aquí arriba, que se articula directamente con los dedos o falanges, formando el puño y los nudillos, como les estaba diciendo. Aquí tienen ustedes las falanges, que son correspondientes a estas 3 partes de los dedos, correspondientes a los dedos, falange o dedos. Cada uno de nuestros dedos contienen 3, es decir, la parte proximal, la parte medial y la parte distal, excepto, por eso aquí se los dejo escrito también, excepto el primer dedo, que solo tiene 2, tiene la proximal y tiene la distal. El resto de dedos, aquí tenemos el carpo, miren, que conforma parte de los nudillos, esta parte de acá, y la falange que corresponden a nuestros dedos, falange proximal, falange medial y falange distal. Ahí las tienen. Otra cosa importante que vamos a revisar son las articulaciones del miembro superior. La cintura escapular tenemos la articulación glenohumeral que corresponde al hombro, la acromioclavicular que es entre el acromion y la clavícula, la esternoclavicular entre el esternón y la clavícula, las articulaciones del húmero, que son estas 4, la glenohumeral, que es la parte más proximal, la articulación húmero-cubital, la húmero-radial y radiocubital. Prácticamente estas articulaciones nos permiten mantener las uniones entre brazos y antebrazos. Tenemos también las articulaciones del cúbito y del radio. Por ejemplo, la radiocubital proximal, en la parte proximal o en la primera porción, la húmero-cubital, la húmero radial, aquí se repiten prácticamente, y la radiocubital distal. Esto, muchachos, no lo pregunto, pero ustedes tienen que saber cuáles son las articulaciones más relevantes e importantes de nuestros miembros superiores. Otra cosa que tenemos acá, estos son pues imágenes en relación a estas articulaciones, como por ejemplo la acromio clavicular, que sería esta parte del acromion, que es de la escápula con la clavícula. Tenemos la glenohumeral, que pues, es la cavidad glenoidea, y aquí tenemos el húmero, entonces se articula en esta porción formando la articulación glenohumeral. Tenemos la articulación radiocubital distal, que es parte de la mano también, esta es la última porción. Y tenemos la articulación del codo, en la cual tenemos involucrado al radio, tenemos al cúbito y tenemos el húmero. Entonces aquí tenemos nosotros las radiocubitales, la húmerocubitales y la húmero radial, para que ustedes pues ya ahí la sepan. Y aquí les dejo en la parte de huesos de miembro inferiores, ahí lo corrigen por favor, huesos de miembro inferiores. Tenemos la cintura pélvica. Nuestra cintura pélvica está conformada por los huesos coxales, que los huesos coxales son estos grandes huesos que tenemos en la pelvis, las vértebras sacras, perdón, que son estas que están acá, y la sínfisis del pubis, que es esta pequeña porción. Entonces, la unión del hueso coxal derecho, hueso coxal izquierdo, junto con el sacro y la sínfisis del pubis, me conforman la cintura pélvica. Esto siempre lo pregunto en las guías, lo pregunto en los exámenes, para que ustedes pues vayan ahí indagando, informándose sobre esta.
Eh, Vamos a estudiar los huesos coxales. Ya vimos la cintura pélvica como tal y aquí tenemos los huesos coxales, que prácticamente son dos. Tenemos coxal derecho y coxal izquierdo. Aquí tienen ustedes uno, un coxal, que sería el derecho, y aquí tenemos el otro coxal, que es el izquierdo. Cada uno de los huesos coxales tienen 3 segmentos que aquí son pintados en diferentes tonos de manera didáctica para que las aprendamos. Entonces nosotros aquí tenemos toda esta porción lila, es conocida como ilium. Toda esta porción en amarillenta es conocido como isquion. Y esta porción en rosada es conocida como pubis. Entonces, si yo les pregunto, muchachos, ¿cuáles son las partes del hueso coxal? Son 3. Aquí las tienen ilion, isquion y pubis, ¿ok? Son 3 nada más. Aquí les dejo en esta imagen de manera general, porque estudiar la pelvis lleva bastante tiempo. Nos llevaríamos tal vez una sola clase hablando de pelvis, de sus ángulos, sus porciones, sus tuberosidades. Y claramente pues es una anatomía más descriptiva para medicina y no para enfermería. Entonces, de manera general quiero que ustedes sepan, en este caso, la composición de la cintura pélvica, que ya la vimos, que es la unión de los huesos coxales con el sacro y la sínfisis del pubis, y que ustedes sepan cuál es la composición de los huesos coxales, que son 3 porciones, el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, ahí la tienen ustedes lo más relevante. En esta parte me interesa que ustedes conozcan las espinas ilíacas, que son protuberantes en las personas, sobre todo en personas muy delgadas. Se logra sentir estas espinas, que son las espinas ilíacas superiores, izquierda y derecha. Y aquí tenemos la sínfisis del pubis, que generalmente esto me forma un triángulo de ángulos, y que esto es importante, la relevancia clínica acá es para los ángulos de la pelvis femenina a la hora del parto. Entonces, ese es lo siguiente que quiero que ustedes manejen, diferencias entre pelvis de hombre y mujer. Ustedes pueden observar a simple vista que son diferentes, que la pelvis del varón es un poco más delgada, la de la mujer es más amplia, inclusive tiene un ángulo más amplio de rango, arriba de 100, en los varones 90. Precisamente la mujer tiene una amplitud de pelvis porque está diseñada para el trabajo de parto. En relación a la del varón, tiene sus diferencias. Y aquí se las dejo en este cuadrito. Meramente la femenina es más ligera, es un poco más fina, la del hombre al ser un poco más estrecha resulta ser pesada y gruesa. La pelvis mayor en la mujer es delgada, la del varón es más profundizada. El estrecho superior en la mujer es redonda, la del varón es acorazonada o triangular. Ustedes pueden observar acá que tiene un estrecho un agujero un poco más estrecho meramente en relación a la de la mujer, que es más amplia. Entonces, por eso acá la de la mujer es más redonda, la del varón es acorazonada o triangular. El arco del pubis en la mujer es ancho, como les digo, este ángulo sobrepasa los 100 grados, en el caso del varón llega a 90 grados, por lo tanto es un poco más estrecho. El acetábulo en la mujer es más pequeño y en el varón es más grande. ¿Qué es el acetábulo? Es esta porción que ustedes pueden ver acá. Observen, el de la mujer es más pequeño, este hueco, que es el acetábulo, en el caso del varón es más amplio. Entonces, esto indica por qué también hay mayor incidencia de fractura de pelvis en la mujer que en el varón, porque la mujer es más pequeña, más delgada, que puede perfectamente desencajarse fácilmente en relación a la del varón. Aquí les dejo las articulaciones de la pelvis, cuáles son. La articulación lumbosacra, es decir, articulación entre las lumbares y las sacras, que son las vértebras. La articulación sacroilíaca, que es la que está correspondiente entre el sacro y el ilium. Y lo que es la articulación de sínfisis de pubis, que meramente pues es la parte que está aquí adelante. Entonces estudiamos articulación de sínfisis de pubis, articulación lumbar con las sacras y articulación sacroilíaca, que prácticamente pues es la unión entre el ilion y el hueso sacro. Entonces, para que ustedes lo manejen, ahí se los dejo. Pero de acá yo pregunto generalmente diferencias entre pelvis femenina y masculina.
Vamos a hablar del fémur. El fémur es ese hueso que está pintado en rojo, pero que normalmente pues no es de ese tono. Esta corresponde meramente a los muslos, no me digan las piernas. Los muslos son esta porción de acá. Todo esto que ustedes observan. Pierna es de la rodilla para abajo. Entonces, es un hueso largo, es pesado y que prácticamente es pesado. ¿Por qué? Porque va a resistir al cuerpo. De hecho, el fémur resiste la pelvis resiste a la columna. Y acuérdense que la columna viene cargando todo lo que es la caja torácica y también venimos cargando la cabeza a través de la misma columna. Entonces es un hueso largo, pesado y resistente. Da lugar a los muslos nada más. Se articula en la parte proximal o en la primera porción con el acetábulo de la pelvis. En el extremo distal se articula con la patela, que es la rodilla, que es este huesecillo pequeño y redondo que ustedes pueden observar acá, y se articula con la tibia, que es este hueso que ustedes ven acá. Eso es lo más relevante que ustedes tienen que manejar. Si revisamos meramente por extremos, vamos a ver en la parte proximal la cabeza del fémur, que es una superficie redonda, que es esta parte de acá, donde se articula directamente con el acetábulo de la pelvis. El cuello, que es esta porción de acá, el cuello femoral, es pequeñamente estrecho o delgado. Y encontramos los trocánteres, encontramos el trocante mayor y el trocante menor, que son meramente prominencias de hueso. En relación a lo que es la diáfisis, que es el cuerpo del fémur, encontramos acá la cara anterior o la cara de adelante es lisa, mientras que la cara de atrás encontramos la línea áspera, que es la que permite inserciones de músculos, específicamente las inserciones del muslo, como por ejemplo vamos a revisar los femorales, los músculos femorales. Entonces ahí es donde ellos tienen en su mayor parte su inserción. En el extremo distal, muchachos, encontramos meramente las trócleas, que son esta parte de acá, aquí las pueden observar. La tróclea femoral superior articular, que tiene forma de lazo, donde se articula la rodilla o la rótula o patela. Tiene tres nombres, repito, rodilla, rótula o patela con P. Tenemos también los cóndilos femorales, que son estas prominencias que pueden ustedes observar. Los cóndilos son dos, laterales o externos o mediales o internos. Prácticamente lo que es lateral es lo que está alejándose de la línea media y lo que es medial o interno es lo que se acerca a la línea media. Tenemos los epicóndilos, que los epicóndilos son los que están por encima de los cóndilos. Los cóndilos son las prominencias y los epicóndilos son los que están por encima de los cóndilos articulares o cóndilos femorales. Y tenemos entre los cóndilos la escotadura intercondilia, que es este espacio que logran ver ustedes acá. Esa es la escotadura intercondilia. Nada más estamos revisándolos de manera rápida y general. Recuerden acá, en este caso, la rótula o patela o rodilla es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo más relevante de la rodilla? Es un pequeño hueso, pero que es el hueso sesamoideo más grande. ¿Qué significa la palabra sesamoideo? Que tiene bordes irregulares. Por lo tanto, dentro de los huesecillos irregulares que tenemos son pequeños en su mayoría. La rodilla es el hueso sesamoideo más grande y único que tenemos en nuestro organismo. Aparentemente tiene forma de un triángulo invertido y que da lugar a la rodilla. Si la observamos, la parte de adelante o la parte anterior es rugosa. Aquí la podemos observar, es rugosa, no es totalmente lisa. Si nosotros le damos vuelta y estudiamos la cara posterior, sí, encontramos que es lisa, pero encontramos una superficie articular, esto es cartílago. Entonces, esta superficie articular de cartílago es totalmente lisa, que es lo que le permite que se una o se articule a lo que es el fémur. Entonces, aquí les dejo la tibia, que es el siguiente hueso, este hueso que se ve pintado en rojo, es un hueso importante, es un hueso interno, ¿verdad? Porque obviamente el hueso lateral en esta porción de la pierna, aquí tenemos la aguja, o el peroné o la fíbula, tiene ese otro nombre, que eso lo vamos a estudiar después de este. Entonces la tibia es un poco más grueso, soporta lo que es el peso del fémur, el hueso de las rodillas, entonces es importante la tibia.
Es un hueso robusto y es largo. También lo estudiamos proximal, diaficiario y distal. Se articula con los cóndilos del fémur, estas partes de acá. Ahí se articulan los cóndilos del fémur con la tibia y en la parte distal se une o fusiona con el astrágalo. Ahí lo corrigen, aquí lo escribí mal. El término correcto es astrágalo, ¿ok? Para que lo corrijan ahí. Entonces, en este caso, el extremo proximal de la tibia, es decir, la primera porción de este hueso, logramos encontrar esta estructura en forma de lazo o en forma de 8, que se observa como en tonalidad rosada. Eso se llaman meniscos. Los meniscos son una especie de discos articulares que pueden sufrir desgaste más adelante. Es decir, a mayor edad ellos se pueden desgastar, depende del uso que nosotros le demos a nuestra rodilla. Por ejemplo, los deportistas la desgastan un poco más rápido en relación a una persona que no practica un tipo de actividad de ese tipo. La parte pues de la meseta tibial es voluminosa. En esta parte encontramos el soporte o conocido como meseta tibial. La meseta pues es donde está descansando este 8, es donde está descansando los meniscos, que son dos meniscos mediales o internos y los meniscos laterales o externos. A través de la meseta tibial, esto significa MT, a través de la meseta tibial se articulan los cóndilos femorales, es decir, que acá se articula arriba los cóndilos del fémur, que permiten conformar la articulación de la rodilla. En la diáfisis o cuerpo de la tibia encontramos que se viene adelgazando en su trayecto, lo que va a formar una figuración de un triángulo, siendo la parte pues más sobresaliente en la piel. Es decir, si por ejemplo nosotros nos tocamos las piernas, es decir, de las rodillas para abajo, nosotros encontramos una prominencia de hueso. Esa prominencia de hueso que inclusive se logra observar, eso es la diáfisis tibial, es decir, que esa es la parte sobresaliente en forma de triángulo que podemos observar a través de la piel. El extremo distal o la parte final de la tibia es la parte más inferior y ahí nosotros encontramos una saliente de hueso que nosotros le llamamos maléolo interno, que prácticamente el maléolo interno corresponde a la famosa chimpinilla que decimos nosotros. También es lo mismo a decir que corresponde el ojo del pie, pero realmente su nombre científico es maléolo interno, que es lo que nosotros podemos observar acá, meramente en esta porción de acá, esta parte. Esto es el maléolo. Aquí los tienen, maléolo interno, y aquí tienen el maléolo externo, que es correspondiente a el peroné. Disculpen, en este caso el maléolo externo es el que conforma lo que es la parte de la chimpinilla que les estaba diciendo, es este. El maléolo interno está meramente más adentro, es decir, más internamente. Lo podemos sentir en el extremo contrario del ojo del pie o en el extremo contrario de la chimpinilla. Entonces, aquí la tienen en su totalidad, lo que es la tibia, este hueso robusto. Podemos observar la meseta tibial, podemos observar la línea prominente que podemos ver. Y aquí tenemos el maléolo interno. Aquí encontramos el otro hueso que es el peroné, que parece una aguja. También se llama fíbula por su delgadez extrema y claramente le sirve de apoyo a lo que es la tibia. Inclusive aquí sí se origina la articulación del pie, la primera parte del pie. Hablando del peroné, es un hueso pues más delgado, parte de la pierna, ubicado externamente. Por eso les decía y les corregí, les vuelvo a repetir, la tibia o el peroné, perdón, el peroné o la fíbula, en su parte final o en su parte de los maléolos, corresponde a la chimpinilla. El extremo contrario de la chimpinilla es el maléolo interno, que es del hueso tibial. Entonces, aquí tienen ustedes un hueso largo, lo pueden observar.
Al ser muy delgado es muy fácil que se fracture rápidamente, sobre todo por algún golpe. Tenemos que igual lo estudiamos por extremos, proximal, diaficiario y distal. En la parte proximal observamos claramente que se articula con la meseta tibial de valga la redundancia, de la tibia, y el extremo distal que se articula con el astrágalo. Está mal escrito, les digo, seguramente me lo corrigió el equipo cuando lo estaba typeando y lo dejó de esa manera corregida y no me fijé. Es astrágalo, primeramente con G y después L, astrágalo. En esta parte, en el extremo proximal, nosotros estudiamos, vamos a hablar primeramente de esta pequeña porción. Esto ya lo vimos, aquí está el fémur, aquí está la rótula, aquí debería de estar. Aquí está la meseta tibial, que es parte de la tibia. Aquí tenemos los meniscos, miren que yo les decía, son discos que se gastan. Y aquí tenemos el peroné, que meramente me le sirve para dar estabilidad a la tibia, tiene ligamentos que le dan estabilidad directamente a la rodilla, así que tiene una función primordial. Su parte pues más superior o más proximal se encuentra la cabeza del peroné, que es esta pequeña porción. Esta cabeza se articula con el cóndilo lateral o externo de la tibia. Y claramente pues tiene su cuerpo, que lo podemos observar que es sumamente delgado. Aquí está el otro término, miren, fíbula o peroné. En su trayecto se adelgaza y da lugar igual a una figura de triángulo muy parecida a la tibia. Y al final, en el extremo distal, encontramos el maléolo lateral o el maléolo externo, donde se encuentra esta prominencia, y se articula con el astrágalo. Aquí lo tienen, miren, astrágalo, para que lo corrijan, por favor. Entonces, en este caso, cuando ya se articulan los dos maléolos con el astrágalo, ya venimos entrando en articulación primaria del pie, que es lo siguiente que vamos a estudiar. El pie básicamente pues está compuesto de 5 partes, lo que son igual a la mano. En este caso se llaman tarsos. Aquí los tienen tarsos, que son estos lilas que están acá. Tenemos los metatarsos, que son los amarillentitos. La imagen se ve borrosa. De todas maneras, vamos a valorar ahí en la clase para que ustedes la vean un poco más claras. Tenemos los metatarsos o metatarsianos y de última porción las falanges, que se cumplen igual que la mano, enumerada del 1 al 5 en número romano, contando el dedo grueso del pie, no se llama dedo gordo, el dedo grueso del pie como cortejo número 1 hasta el 5 en número romano. De igual forma comparte como la mano lo que es falange proximal, falange distal para el primer dedo. El segundo al 5 tienen 3 porciones de falanges, que son proximal, media y distal. Aquí en esta les puse, vamos a hablar meramente del tarso, compuesto por 7 huesos, que son cortos e irregulares. Igual que la mano, como los carpos, están compuestos en 2 filas, fila anterior y fila posterior. En la fila posterior encontramos el calcáneo, que es este gran hueso que ustedes ven acá, correspondiente al talón, y encontramos el astrágalo. Lo volvemos a escribir, lo volví a escribir mal, lo corrigen, el astrágalo, que prácticamente pues, es este pequeño huesecillo que está aquí. Entonces, que también corresponde y pertenece al talón. En la fila anterior encontramos el hueso cuboide, encontramos el navicular o escafoide. Se llama escafoide o navicular porque asemeja la forma de una nave. Y la otra es que son 3 cuñas o 3 huesos cuneiformes y se enumeran primero, segundo y tercera cuña, que son estos huesecillos que logramos observar acá. Aquí falta uno, claramente pues no se ve, está más o menos a este nivel, que son los cuneiformes. Recuerden que son 3 cuñas. Aquí está el navicular en forma de nave y aquí está el cuboide en forma de cubo. Aquí los pueden observar mejor. Aquí está el astrágalo, aquí está el calcáneo, aquí está el cuboide, las cuñas, que son 3, y los huesos naviculares. Aquí en esta, fíjense en la tonalidad lilita, la podemos observar acá. Aquí están las 3 cuñas del pie, miren.
Entonces son 3 huesos cuneiformes o 3 cuñas del pie correspondientes a lo que es el tarso. Todo esto es tarso, muchachos, todos estos huesos, el astrágalo, el calcáneo, el navicular, cuboide y las 3 cuñas o huesos cuneiformes. Los metatarsianos, que prácticamente pues son 5 enumerados del 1 al 5 en número romano, iniciando por el dedo grueso. Aquí las tienen, miren, prácticamente corresponde al dorso del pie. Y aquí están el resto, que son las falanges, que prácticamente pues las falanges son 5, o sea, falanges por cada dedo, pero ya saben ustedes que cada uno de nuestros dedos tiene 3 falanges, excepto el dedo grueso del pie. El resto tienen 3. Entonces, aquí les dejo en esta imagen para que ustedes vayan revisando, vayamos conectando esta parte en relación, ¿verdad?, a la fascia. Esto lo vamos a ver después, la fascia, que es correspondiente a los famosos dolores del arco del pie o la famosa fascitis plantar, que esto puede darse también por el mal uso, es decir, o estar mucho tiempo de pie o que andas haciendo demasiadas cosas, esto se tiende a tensar. Y cuando él se tensa es cuando genera dolor. Entonces ahí tienen ustedes el arco del pie donde encontramos la fascia plantar, que es la que se puede inflamar y nos genera una fascitis plantar. Aquí tienen ustedes el astrágalo, aquí tienen el calcáneo, aquí están las cuñitas, aquí está el cuboide y aquí está el navicular. Los metatarsos, que son estos que están aquí, son 5 formados, ¿verdad?, por estos huesos metatarsianos. Se enumeran del primero al quinto en número romano. La base se articula con el tarso, que es esta parte de acá, y las cabezas o la parte distal se articula directamente con las falanges. Entonces ahí las tienen. Y en esta parte nosotros vamos a finalizar con las falanges, que prácticamente pues son 5 dedos y cada una tiene 3 excepto el dedo grueso. Aquí las tienen del número 1 al número 5 y observen, primero ortejo tiene 2, lo que es una falange proximal y una falange distal. Del segundo al quinto dedo tenemos 3 falanges distales, que son las últimas, falanges mediales, que son las medias, y falanges proximales, que son las primeras. Entonces, aquí está mal escrito, yo no lo hice, esta fue una imagen que yo descargué de internet. Aquí esta es la distal, esta es la medial y esta es la proximal, para que esto no crean que fue error mío, esto ya está en imagen prediseñada. Entonces, de todas maneras, aquí se los dejé y se los estoy explicando ahorita. Tienen 3 segmentos, proximal, medial y distal, ¿ok? Entonces, aquí les dejo en esta imagen lo mismo. Aquí está la tibia, que es esta gruesa morada. Aquí tenemos el peroneo fíbula. Aquí están los maléolos. Recuerden, maléolo externo, maléolo interno. Tenemos el astrágalo, tenemos el calcáneo, tenemos escafoide, las 3 cuñas. Aquí logramos ver 1, 2, 3. Y aquí tenemos el hueso cuboides. Y aquí están los metatarsianos, que son 5, y las falanges correspondientes a cada uno de los dedos. Entonces, con esto terminamos esta clase para que pues ustedes ahí estén revisándolas, estén escuchándolas, estén pendientes siempre. Y este contenido ya entra para el segundo parcial, ¿ok? Para que vayan ustedes estudiando y vayan adelantando este contenido. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Saludos a todos. Bendiciones.